Hermanos, muy buenas tardes, noches, no sé, cuando estén viendo este video. Esperamos en el Señor que esto les siga edificando, hermanos. Prácticamente ya estamos en la semana 50. Ya nos faltan 2 semanas para terminar nuestro desafío y gracias a Dios hemos tenido muchísimos aprendizajes. Espero que usted haya terminado sus lecturas hasta este momento. Siga adelante porque, bueno, tenemos mucho todavía que aprender, mucho que estudiar. Y bueno, pues estamos analizando las cartas de Pablo. La próxima semana tendremos el estudio de la carta a los Hebreos y me gustaría hablar mucho de esta carta que es muy interesante. Y finalizaremos con la meditación de Apocalipsis, una introducción bastante larga. Y bueno, para los que me conocen, saben que tengo una fascinación por la lectura cronológica. Me gusta mucho encontrarle sentido según la historia. Y de hecho, cuando uno analiza la historia, se va dando cuenta que los escritos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento adquieren un significado todavía más profundo, una comprensión que podemos dilucidar no solamente las intenciones de los autores, sino también la problemática de quienes están recibiendo el texto, y esto nos ayuda a ponernos en los zapatos de los destinatarios. Así que en esta sesión, hermanos, quisiera hablar un poquito en términos muy generales de una historia de la iglesia. Pero antes vamos a orar pidiéndole al Señor su bendición y dirección. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos por todo el mérito de Jesús que nos ayude, Señor, en esta noche a poder entender tu palabra, nos ayude, Señor, a poder analizarla, a poder cobijarla en nuestro corazón y nos ayudes a que seas tú, Señor, siempre bendecido. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, como hemos estado comentando, me parece muy importante que una de las formas en las que podemos entender los escritos del Nuevo Testamento es analizar brevemente la historia de la iglesia que se va desarrollando en los mismos, porque, como les dije, esto nos ayuda muchísimo a entender cada escrito, los objetivos, y aunque usted ya tiene una lectura hasta este momento de la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento, bueno, pues no está de más situarlos en su contexto histórico. Tengo que señalar desde un principio, hermanos, de que al respecto hay muchísimas opiniones de en qué fecha se escribieron tal o cual documento. No es exacto, hay muchas discusiones, hay todavía muchas controversias acerca de que si algunas cartas, por ejemplo, de Pablo las escribió antes o después de ser encarcelado, antes o después de iniciar su viaje a Roma. Hay algunos que piensan que los evangelios se escribieron mucho antes, hay quienes dicen que se escribieron mucho después. Es una discusión que no vamos a poder resolver porque de hecho nadie lo ha podido resolver, no se puede resolver, por cuanto no hay algo exacto que nos diga tal carta tiene esta fecha de composición. Los autores al analizarla, al ver el contenido, a veces han arriesgado un poquito y lo que vamos a hacer es analizarla a la luz de lo que la mayoría de los teólogos comenta. Y por eso en algunas ocasiones la Biblia que estamos leyendo, la Biblia cronológica que estamos leyendo, a veces tiene estas consonancias, a veces difiere, pero bueno, vamos a ofrecer lo que nos parece es muy significativo. Para comenzar, tenemos que decir que la historia de la iglesia primitiva como tal se considera desde el año 33, que es el año donde Cristo asciende. Usted recuerda que nuestro Señor Jesucristo vive 33 años. Por supuesto, hermano, pues también siempre hay algunas controversias al respecto, porque hay quienes dicen que Jesús nació en el año 4, hay unos que nació en el año 0. Bueno, también no podemos resolver este asunto, no podemos resolverlo porque los grandes teólogos no han podido hacerlo tampoco, entonces nosotros, en lo personal, su servidor no tiene las herramientas para decir esto es la verdad, para decir Jesús nació en tal año, pero consideremos que popularmente se afirma que nuestro Señor Jesucristo nació en el año 0. Bueno, esto significa que pasó 33 años de ministerio y cuando asciende lo hace en el año 33.
Y la historia de la iglesia primitiva se considera hasta el año 95. ¿Por qué? Bueno, porque la epístola, o mejor dicho, el libro de Apocalipsis, tiene, según algunos expertos, probablemente la escritura basa entre el año 92, año 93, hasta quizá el año 95. ¿Por qué? Porque en el año 95 muere Domiciano, el último emperador que va a perseguir a los cristianos en este tiempo, porque después seguirá, por supuesto, la persecución. Pero analicemos, hermanos, entonces este lapso del año 33 al año 95, y esta es, vamos, el periodo en el que surgen todos los escritos del Nuevo Testamento. Todos los que entraron al canon del Nuevo Testamento fueron escritos antes del año 95. Esa fue una de las condiciones que se impuso en el Concilio de Nicea para poder determinar qué libros eran canónicos, qué libros eran auténticos. Bueno, habiendo aclarado esto, comencemos desde el principio, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de lo que consideramos como esta época de la iglesia judía, año 33 al año 37. Se encuentra en el libro de Hechos del capítulo 1 al 8. ¿Por qué decimos que es el tiempo? Le vamos a poner así, vamos a ponerle el nombre o el título de la iglesia judía. ¿Por qué? Bueno, porque primeramente, hermanos, la iglesia como tal se conformó estrictamente y enteramente por judíos. No había gentiles hasta este momento. No significa, por supuesto, que no haya por allí algunos conatos de personas que hayan simpatizado con la fe judía y que también se hayan convertido al cristianismo, pero esta es una época bastante primitiva, prácticamente lo que habla Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, cuando nos narran, por ejemplo, esta idea de que la iglesia era de un solo corazón y que compartían todo con los apóstoles y no había pobreza entre ellos. Bueno, hay que definir que esta era una iglesia muy particular, en primera, de los judíos, y en segundo lugar era una iglesia que se encontraba estrictamente en Jerusalén. Todavía, al leer el texto, vamos a darnos cuenta que los apóstoles no han salido del entorno, no han llegado ni siquiera a lo que es Samaria, ni mucho menos al último de la tierra. Los apóstoles estaban entre Galilea y un poquito entre Jerusalén, aunque se van a concentrar mayormente en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén va a ser la primera iglesia y va a ser la iglesia más importante, por lo menos hasta el año 54, posiblemente. Vamos a encontrar, por supuesto, también muchas divergencias, pero analizamos que esta iglesia pues es una iglesia, como hemos dicho, de judíos, se concentra en Jerusalén, muere Esteban y es donde comienza la primera persecución de parte de los judíos hacia los cristianos. Entonces, esta es la primera etapa, Hechos capítulo 1 al capítulo 8, incluye por supuesto la elección de los diáconos. En una segunda etapa, vamos a ver que la iglesia se está reorganizando, la iglesia crece y entonces se nombran los primeros diáconos. Y es aquí donde comienza el relato, vamos a decir, del apóstol Pablo. En el capítulo 9 de Hechos vamos a encontrar que Saulo está persiguiendo a la iglesia. Y esto interesantemente hace que la iglesia se disperse. Esto es muy interesante porque comienzan a subir especialmente al norte, donde van a llegar hasta Antioquía, y en Antioquía se va a concentrar otra iglesia que va a ser muy importante para el mundo cristiano. Entonces ya no va a ser Jerusalén el centro de operaciones de la iglesia, sino ahora van a empezar a surgir otros lugares donde también Cristo va a ser perseguido. Aquí el liderazgo va a empezar a diversificarse, los apóstoles ya no van a tener tanta presencia por así decirlo, porque incluso cuando vamos hacia la tercera parte, año 47 al año 53, van a comenzar las misiones de la iglesia. Pero aquí este punto va a ser muy importante. Si usted lee con atención el capítulo 10, vamos a encontrar que se nos presenta el relato de Pedro y Cornelio, aunque antes nos habíamos enterado que Felipe evangelizó a un etíope. Entonces, el etíope Cornelio, aunque bueno, vamos a darle más privilegio al etíope, va a ser el primer gentil que venga a los pies de Cristo. Y esto va a ser muy importante porque
Estamos todavía, repito, en la iglesia judía primitiva. Los judíos, si usted recuerda, se oponían a que los gentiles recibieran el evangelio. Ellos no tenían muy claro si Cristo había ordenado evangelizar a los gentiles. Evidentemente sí, pero de alguna forma lo reinterpretaron. Entonces, los primeros cristianos no evangelizaron a los gentiles luego, sino hasta el capítulo 10, cuando Cornelio es visitado por Pedro, cuando Pablo se convierte, y usted recuerda que por allá del capítulo 13, si mal no recuerdo, capítulo 14, comienza el primer viaje misionero de Pablo. Pablo entonces se constituye en el apóstol de los gentiles. Y justo va a surgir en el año 49, año 50, el primer concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Este va a ser una fecha muy importante y un capítulo muy importante para entender que todavía había judíos, repito, que no gustaban que los gentiles recibieran el evangelio. Y va a surgir un partido cristiano, porque lo es, que se llama el Partido Judaizante. ¿Qué significa esto? Bueno, que estos judaizantes enseñaban que además de Cristo, las personas, especialmente los gentiles, necesitaban obedecer la ley, necesitaban circuncidarse, guardar el sábado, entre muchas otras prescripciones religiosas, y contra ellos es que Pablo va a oponerse, va a escribir de una forma bastante contundente lo que sería la primera epístola de Pablo, que es la epístola a los Gálatas. Aunque antes, bueno, se piensa que Santiago escribe su carta, surge el Evangelio de Marcos, y va a surgir también las primeras dos epístolas o las primeras epístolas a los tesalonicenses. Entonces, en este tiempo la iglesia va a ver crecer esta idea de los judaizantes, gracias, como les dije, a la inclusión de los gentiles. Y entonces, bueno, pues en el año 50 o 49, también hay mucho desacuerdo en cuanto a la fecha exacta, se desarrolla el concilio de Jerusalén para determinar que en efecto el evangelio es para todos, para judíos y también para los gentiles. Nos vamos un poquito en el tiempo y llegamos al año 53. Año 53 al año 57 estamos prácticamente en lo que sería el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo en este viaje misionero va a encontrarse otra serie de problemas, porque ahora la iglesia, gracias al Señor, va avanzando, va diversificándose. Y entonces comienza a haber un fenómeno muy interesante, y es que los gentiles que comienzan a convertirse a Cristo traen su propio sesgo a la iglesia del Señor. Es decir, hay tradiciones que los gentiles han llevado a cabo, hay tradiciones que los judíos no practicaban, y estos gentiles empiezan a introducir esas prácticas a la iglesia, y es en donde Pablo tiene que poner cierto control. Es donde surgen estas epístolas como las de Roma, o la epístola a los romanos, y sobre todo la epístola a los corintios, en el que Pablo va a tener que delimitar muy bien qué es el evangelio y qué no lo es, y qué cosas estarían permitidas en el culto de la iglesia y qué cosas no están permitidas en el culto de la iglesia. Por eso Romanos, hacia el capítulo 13, 14, 15, va a hablar muchísimo acerca de lo que debería ser un creyente, específicamente en su devoción a Dios, y Corintios no se diga. Corintios va a abordar muchísimas problemáticas que los corintios precisamente estaban sufriendo, como la comida sacrificada a los ídolos, que también es un problema de los romanos, y que, bueno, Pablo tiene que poner ciertas directrices para que las iglesias no se mundanalicen, digamos. Las iglesias se están llenando de gentiles, y muy pronto los gentiles van a dominar a las iglesias que antes estaban dominadas por judíos. Tan así que incluso va a surgir algunas iglesias como la iglesia de los colosenses, por ejemplo, en donde interesantemente no hay judíos. En la iglesia de Colosenses es una iglesia enteramente de gentiles, pero ya llegaremos a ello. Seguimos años 58 al 63. Pablo regresa a Jerusalén. Allí se narra en el capítulo 25 al 28 y es arrestado y lo llevan a Roma. Y entonces surgen aquí lo que podrían decirse nuevos liderazgos. ¿Por qué nuevos liderazgos? Bueno,
porque siendo que Pablo está arrestado e imposibilitado para predicar, surge la necesidad de estos agentes misioneros, por ejemplo, Tito, Timoteo, entre muchos otros, van a visitar las iglesias con la autorización de Pablo, pero también van a surgir otros hermanos porque tenemos que resaltar que Pablo no es el único misionero. A veces pensamos que Pablo es el único misionero que está sembrando iglesias y no es tan cierto. Hay otros misioneros que están sembrando iglesias y que, por ejemplo, van a fundar lo que será la comunidad de Colosas, que lo he mencionado hace un momento, la comunidad de la Odisea, entre muchas otras, que aunque no resaltan en el libro de los Hechos, sí hay que decir que hay muchos misioneros para la gloria de Dios que están sembrando el Evangelio. Ya en un contexto más histórico, incluso si usted se pone a estudiar y analizar esta parte, va a encontrar que incluso hay misiones que se están desarrollando en este tiempo, me refiero en estos años en los que estamos resaltando. Año 53, año 58, año 63, por ejemplo, misiones en Etiopía, misiones en Alejandría, misiones que, como le repito, Pablo no llegó, pero sí hay creyentes que están evangelizando. Entonces surge la necesidad de hacer una reorganización y entonces surge la figura del obispo. Seguramente por la lectura de Timoteo y Tito usted va a encontrar que y Hechos también nos habla acerca del obispo, que va a ser un poquito diferente del anciano. Porque el obispo se va a encargar, obispo significa supervisor. ¿Y el supervisor de qué? Bueno, supervisor de la fe por un lado y supervisor de aquellos que están autorizados para predicar. Entonces, este obispo va a funcionar como eso, como un supervisor que esté pastoreando en las iglesias en un lugar estratégico y que pueda de alguna manera moverse de una iglesia a otra. Pero la historia aquí no termina. Aquí surge el Evangelio de Lucas, las cartas de Filemón, Colosenses, Efesios, Filipenses, Primera de Timoteo, Tito y Primera de Pedro, aunque le repito, hay algunas divergencias. Llegamos al año 64 al 69, una época bastante difícil, es la primera persecución imperial contra la iglesia. Durante este año, o desde el año 54 de hecho, va a gobernar Nerón, que usted ya lo conoce, y Nerón va a perseguir a los creyentes porque precisamente en el año 64 hay un incendio en la ciudad de Roma. Y creo que usted ha conocido mucho esta leyenda de que Nerón incendió Roma y culpó de ello a los cristianos. Entonces, los creyentes son los chivos expiatorios, perdón, de este evento y se les persigue con mucha crueldad. De allí surgen estas leyendas de creyentes en el Coliseo romano devorado por leones. De allí tenemos también el arresto de Pablo, de Pedro y la muerte también de estos apóstoles que se dice van a morir hacia el año 66 más o menos. Durante esta época se escriben los evangelios de Mateo, Judas, segunda de Timoteo, segunda de Pedro y Hebreos, aunque el orden, por supuesto, no está determinado. Y bueno, muriendo ya estos dos apóstoles principales, bueno, va a llegar un momento no de paz, pero sí de cierta incertidumbre durante el año 70 al año 90. Este tiempo va a ser muy interesante porque vamos a llamarlo a un problema de deserción y desunión en la iglesia. Como usted sabrá, para estas fechas los apóstoles, la gran mayoría ya habían muerto. Se está levantando una segunda o incluso una tercera generación de creyentes o quizás hasta una cuarta generación de creyentes que no ha tenido contacto directo con Cristo y entonces empiezan a surgir algunos sectores que los vamos a conocer con el nombre de los gnósticos o los docetistas, que van a influir en la iglesia de mala manera, van a enseñar doctrinas heréticas, como por ejemplo una doctrina que era que Cristo no había nacido en carne, que Cristo no tenía cuerpo, que Cristo era solamente un espíritu andante. Y por esta razón la iglesia va a tener muchísimos problemas de desviaciones, muchísimos problemas de
de deserción. Hay creyentes que van a desertar de la fe, hay creyentes que se van a regresar a las tradiciones judías o a las tradiciones paganas. Y por supuesto aquí es donde se va a enfatizar aún más en el trabajo del obispo. El obispo va a tener una mayor importancia en esta época y lo va a seguir teniendo durante las siguientes décadas porque él es el que se va a asegurar de que las iglesias estén bien formadas doctrinalmente. Y es aquí en donde surgen estas comunidades un poco más cerradas, especialmente la de Juan. Juan va a escribir su obra, primera, segunda y tercera, tercera carta de Juan, y el Evangelio que le pertenece. Así que también se escribe en el año 70 el libro de los Hechos, aunque claro, ya les hemos dicho que tiene muchas variaciones. Y la intención de estos escritos es, por un lado, refrendar la fe en Cristo, refrendar que Cristo en efecto tiene carne, es hijo de Dios y que la iglesia tiene que estar unida. Y finalmente vamos hacia el año 95, 90-95, que podríamos decir es la segunda persecución imperial contra la iglesia. La primera fue protagonizada por Nerón, esta segunda va a ser protagonizada por Domiciano. Y Domiciano es el que va a desterrar a Juan en Patmos. Y aquí es donde nosotros hemos leído, vamos a leer el Apocalipsis de Juan y la iglesia que espera la llegada de su Señor. Entonces, esta es una narrativa bastante fugaz, bastante rápida, cuya intención, hermanos, es que usted comprenda cómo los escritos del Nuevo Testamento pertenecen a su contexto. Cuando nosotros analizamos cada uno de los escritos, podemos tener mayor luz en cuanto a el significado de todos ellos. Y bueno, solo me resta recordarles que ya vamos hacia la siguiente semana, semana 51. Allí están los libros que usted tiene que leer y la próxima semana estaremos analizando un poquito la epístola a los hebreos. Pero mientras tanto, hermano, le ruego en el Señor que no desfallezca. Falta muy poco, faltan 2 semanas y estaremos terminando. Les saludo en el nombre del Señor y espero verlo la próxima semana si el Señor no viene pronto. Bendiciones.